Reciban un caluroso saludo de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su amigo y servidor Carlos González. Le da la más cordial bienvenida a este servicio latino de Brentwood Neighborhood Church, al norte de California. Estamos agradecidos por su sintonía en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, y quisiéramos que se prepare para recibir bendición del cielo. Tengo un gran anuncio. Tengo un anuncio de mucho gozo de compartirles. Durante las próximas semanas estaremos repitiendo este anuncio, y es que pronto estaremos llevando nuestro servicio en vivo. En vez de estar continuando a través de estas ondas de la tecnología, en adición a eso, estaremos teniendo nuestro servicio aquí en nuestra iglesia. Ahora que esta pandemia y las restricciones en nuestro condado se están levantando, estaremos celebrando nuestro servicio hispano, latino, aquí en vivo. Así que si usted, amado, amada, que me está escuchando, si usted está en la cercanía de nuestra iglesia, aquí en Brentwood, Oakley, Discovery Bay o Antioch, le estoy dando a usted la invitación a que se acerque y se una con nosotros. Pronto estaremos celebrando nuestro servicio en vivo aquí en la iglesia y nuestras puertas estarán abiertas para que se une con nosotros y alabe y conozca a la familia de Cristo que aquí le está esperando con los brazos abiertos en Brentwood Neighborhood Church. Nosotros le estamos haciendo la invitación a que se una con nosotros. Próximamente estaremos dándole a usted la fecha indicada, pero desde ahora estaremos orando por usted para que se pueda unir a nuestra familia, la familia de Cristo, aquí en Brentwood Neighborhood Church. Así que reciba desde ahora nuestra invitación. Va a ser para nosotros usted motivo de gozo y de oración, esperando que el Señor continúe bendiciéndole. Pero por lo pronto, reciba la bendición del cielo en este servicio que lo hacemos para la gloria de Dios, pero esperamos que Él lo utilice para bendición de su alma. Permítame entregarle este tiempo a nuestro Dios a través de esta corta y pequeña oración. Padre eterno y Dios bueno, hacemos todo esto para la gloria de tu nombre. Sabemos, oh mi buen Dios, que tú aprovechas cada oportunidad para hablarnos. Y te pido que esta ocasión no sea la excepción, sino que tú continúes hablando a la vida de cada oyente. Prepara cada corazón, prepara cada persona, para que en esta tarde, a través de tu palabra, tu Espíritu Santo sea ministrando de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a tu voluntad, la cual es perfecta y es buena. Gracias, oh mi buen Dios, por ser un Dios interesado en nuestras vidas, con un propósito designado y con la intención de formar en nosotros el hombre y la mujer que tú tienes ya deseado y planificado. Utiliza tu palabra cantada, leída o declarada para que ministre a nuestra vida y produzca el propósito para lo cual fue enviada. Desde antemano te damos a ti toda la gloria. Es en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo que oramos, dándote gracias. Amén y amén. Escuche esta alabanza y reciba bendición del cielo. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargas
te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bienvenidos una vez más, esperando que la alabanza que hayan escuchado haya ya sido de bendición a su alma. Este es su pastor y servidor, Carlos González. Gracias por sintonizarnos con nosotros en esta serie que hemos titulado El desarrollo del hombre interior. Estamos en el punto medio, en el tercer de 5 semanas de reflexión acerca de lo que he llamado el desarrollo, la formación del hombre interior. Si nosotros siguiéramos la idea del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, estuviéramos escuchando su exhortación acerca de este hombre interior que Dios está formando en nosotros. Un hombre diferente, un hombre distinto, un ser que está siendo formado a través de la obra del Espíritu Santo a la imagen de aquel que lo creó, que es Jesucristo nuestro Señor. Y esta idea de la formación del hombre interior es lo que ha producido esta serie, donde hemos estado viendo áreas de desarrollo, áreas comunes, no importando cuánto tiempo usted lleve caminando con el Señor. Estas áreas son áreas comunes para todo creyente, que podemos verlo, podemos extraerlo de las páginas y las reflexiones del Nuevo Testamento, donde Dios identifica estas áreas como áreas de trabajo, áreas de desarrollo, áreas de crecimiento. Hemos ya visto 2. La primera que vimos fue el área del perdón, cuando Dios nos exhorta, nos llama, nos reta a perdonar, a tener un espíritu de perdonar a nuestros semejantes. Segundo, la semana pasada estuvimos hablando
sobre el dominio propio. Hoy, tercera de 5 semanas, vamos a estar hablando de la perseverancia. Y si usted recordará, quizás se ha dado cuenta, que he estado titulando cada una de estas reflexiones utilizando un verbo. En primer lugar, hablé de la primera semana, titulé el pensamiento con el verbo perdonando. La semana pasada habíamos hablado de controlando. Hoy hablamos de perseverando. Y todas las quiero titular desde este punto de referencia, desde el punto de referencia de que esto es una acción constante, continua, un área de trabajo, un área donde Dios desea que nosotros estemos constantemente creciendo y enfocándonos en ellas. Perseverando. Quizás usted pudiera utilizar otra palabra muy similar que de por sí en la Escritura, en unas porciones donde se utiliza esta idea de perseverar, también se utiliza otra palabra que es paciencia. Así que quizá usted pudiera entender que perseverancia y paciencia son la misma cosa. Y no voy a argumentar en contra o a favor de eso. Voy a estar tratando de identificar esta área de perseverar como una de estas áreas donde Dios está ministrando a nuestras vidas de una forma rutinaria. Él desea que nosotros como creyentes desarrollemos perseverancia. Y quizás el mejor lugar donde debemos comenzar a reflexionar y a meditar acerca de la perseverancia es el intentar contestar la pregunta ¿qué es perseverar? ¿Qué es perseverar? Y yo he tomado del apóstol Pablo 2 frases. La tercera frase no es del apóstol Pablo, pero he tomado 2 frases del apóstol Pablo para quizás comenzar a contestar la pregunta ¿qué es perseverar? Y hay 3 frases que he tomado. Como dije, las primeras 2 son paulinas, son del apóstol Pablo. Uno es mantenerse firme. La segunda, seguir hacia adelante. Estas 2 frases las he tomado prestadas del apóstol Pablo. La tercera es confiar en el proceso. Voy a tratar de explicar o ampliar mi pensamiento que lo presento en estas 3 frases cuando contesto la pregunta ¿qué es perseverar? En primer lugar, ¿qué es perseverar? Yo llamo que lo primero es mantenerse firme. ¿Y a qué me refiero? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, en el verso 11 y 12, él habla acerca, en el pasaje completo, desde el verso 10 al verso 20 del capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo está hablando sobre la armadura de Dios y está desarrollando este tema acerca de lo que Dios nos da, cómo Dios nos equipa espiritualmente para lo que Él llama mantenernos firmes. Esto es un llamado que el apóstol Pablo hace en Efesios capítulo 6, en los versos de 10 al 20, cuando él hace el llamado a que nos mantengamos firmes en el Señor. ¿Qué es perseverar? Perseverar es mantenerse firme en el Señor. ¿Qué idea es esta de mantenerse firme? Cuando hablamos de perseverancia, y este es mi punto de referencia en cuanto a perseverar. Perseverar es algo que uno va desarrollando, va creciendo en él. Uno no deja, uno no se detiene, uno no para de perseverar. Al contrario, uno continúa, uno aumenta, uno desarrolla una actitud, un hábito, una conducta de perseverancia. Cuando yo mantengo una actitud y crezco en una actitud de perseverancia, yo me mantengo firme. Como creyente es imposible, es irracional que un creyente espere o tenga la expectativa
de mantenerse firme en las cosas del Señor cuando no invierte en las cosas del Señor. Mantenerse firme para que uno logre mantenerse firme, para que uno logre echar raíces, para que uno mantenga una convicción. Esta convicción debe motivarnos, es el resultado, la convicción es el resultado de una prioridad, de uno asimilar una condición de vida donde uno esté ejercitando continuamente hábitos que afirmen esa convicción. Como creyentes, nosotros somos llamados a reunirnos. Voy a utilizar ese ejemplo en el libro de Hebreos. Nos llama la Escritura que no tengamos como los incrédulos el hábito de no reunirnos, sino que nos congreguemos. Cuando yo me congrego, yo desarrollo una conducta de vida. Yo desarrollo un hábito de congregarnos. Y cuando yo ejercito ese hábito y continúo congregándome, ese ejercicio, esa conducta, ese estilo de vida, ese hábito de congregarme con los santos puede producir en mí un mayor fundamento, un fundamento mucho más fuerte, puede producir en mí que yo me mantenga firme en las cosas del Señor. Si yo como creyente actúo como los incrédulos y no me congrego, entonces la pregunta no es si en algún momento yo pueda abandonar la fe. La pregunta viene a ser ¿cuándo yo voy a abandonar la fe? Si yo no desarrollo perseverancia en las disciplinas espirituales que Dios encomienda para mí desarrollarlas como hábito, es cuestión de tiempo para el creyente abandonar su fe. No es cuestión de si pudiésemos en algún momento llegar a abandonar la fe. No, si yo no desarrollo perseverancia en las disciplinas espirituales que Dios me da, yo voy a abandonar la fe. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo me tomará? Perseverancia es total y absolutamente necesario y vital para que uno pueda mantenerse firmes en su fe, firmes en las cosas de Dios. Hay un sinnúmero de disciplinas que Dios nos da que nos ayudan con este propósito. Pero lo que yo estoy hablando en la tarde de hoy es sobre la actitud de perseverancia que Dios procura de mí. Perseverar produce que yo me mantenga firmes en mis convicciones. En la parábola de la vid y el pámpano, de allá del Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Juan el evangelista nos trae a nosotros esta parábola que Jesús utilizó, donde la idea más repetida de Jesús en la parábola es que los pámpanos se mantienen. Ellos constantemente se mantienen atados, se mantienen unidos a la vid. Y él dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Sin mí ustedes no pueden producir fruto. Pero la parábola ilustra una actitud del pámpano de mantenerse unido a la vid. Eso es una ilustración de lo que yo me quiero referir en cuanto a la perseverancia. Perseverancia es mantenerse firme en una actitud, un patrón de conducta, en un ejercitar unas disciplinas cristianas que producen en mí un fundamento más sólido, una plataforma más fuerte, donde yo me pueda mantener firme en las cosas de Dios. Perseverancia en mantenerse firme. Perseverancia también puede verse como el seguir hacia adelante. El segundo frase que yo le tomo prestado al apóstol Pablo para contestar la pregunta
que es perseverar, la tomo de Filipenses, capítulo 3, versos del 12 al 14, donde el apóstol dice, y leo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando y alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El apóstol Pablo aquí utiliza esta ilustración como si el cristiano, el creyente, fuera un atleta, un corredor, como si estuviera en una carrera. Y la imagen que el apóstol presenta es la actitud del corredor o del atleta que sigue avanzando, que nunca se detiene, que sigue hacia adelante, que sigue hacia la meta, extendiéndose. Algo interesante de la ilustración del apóstol en cuanto a la actitud del creyente de seguir adelante es que es una actitud de consistencia, de constancia y de no tener reservas, sino de continuar sin detenerse y sin reserva hasta alcanzar la meta. Eso, amado que me escucha, eso es la actitud de perseverancia. Perseverancia no es tan solo mantenerse firme. Perseverancia también es seguir hacia adelante sin detenerse, sin reserva, hasta alcanzar la meta. La tercera frase que quiero utilizar para contestar la pregunta, que es perseverancia, la tomo de Jeremías, el profeta Jeremías, que en el capítulo 18, Jeremías utiliza esta idea de por sí. Esto viene a ser una visión que Dios le da a Jeremías, que yo voy a leer aquí en el capítulo 18, solamente los primeros 6 versos del 1 al 6, que dice, palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre las 2 ruedas, y siempre que la vasija que él hacía se echaba a perder en su mano, volvía a hacer otra vasija según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cuál es la ilustración aquí? La ilustración es la ilustración de un alfarero trabajando en el barro. Y la ilustración es cómo el alfarero no se rinde, no se detiene, y que el barro está constantemente en la rueda y en las manos del alfarero hasta que el alfarero logra producir lo que él desea del barro. ¿Qué es perseverancia? Desde este punto de vista, perseverancia se ve en la relación. Perseverancia se ve en la relación entre el barro y el alfarero. Perseverancia se ve en la continua, constante formación. Esa relación del alfarero con el barro es una relación de formación, donde el alfarero persigue, persiste, continúa y no se rinde en un proceso de producir su plan, su deseo, su forma, la forma que él desea en ese barro. Y así dice la Escritura, así somos nosotros en las manos del Padre, en las manos de Dios. ¿Qué es perseverancia? Perseverancia es ese proceso, esa constante y continua relación en la que nosotros estamos
sujetos, sometidos a las manos de Dios. Así que perseverancia se puede ver, como estoy sugiriendo, como el producto, la actitud nuestra actitud que Dios persigue que nosotros desarrollemos, produzcamos y continuemos formando una actitud, teniendo una actitud donde nos mantengamos firmes en Él, donde continuamos corriendo hasta la meta, siguiendo hacia adelante, y donde creamos en el proceso que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. En esta relación del alfarero y del barro, tenemos que confiar y creer en el proceso que Dios está llevando a cabo. Dios es un Dios de buenos propósitos. Él tiene en su mente ya lo que Él desea producir en nuestras vidas. Como el barro se está en las ruedas del alfarero, así nosotros estamos en ese proceso, en esa relación donde Dios está llevándonos poco a poco, formando en nosotros lo que Él desea. Tenemos que creer. Esa perseverancia se ve reflejada en nuestro sometimiento al proceso, a la relación de lo que Dios está llevando en nosotros. La segunda pregunta, cuando meditamos acerca de la perseverancia en el hombre interior, la formación de la perseverancia en el hombre interior, la segunda pregunta que quizás es meritoria hacernos es ¿cuál es el propósito de la perseverancia? Cuando yo persevero, cuando Dios me llama a perseverar, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el blanco de Dios cuando Él desea que nosotros crezcamos y produzcamos esta actitud de perseverancia? Déjenme sugerir 3 cosas rápidamente. 1, la perseverancia tiene como propósito la formación de nuestro carácter. 2, la perseverancia tiene como propósito que nosotros alcancemos la meta, el plan de Dios, el propósito de Dios. 3, la perseverancia también tiene el propósito de llenarme del gozo del Señor. Déjeme ver esto, déjeme ilustrar esto utilizando la Escritura en cada uno de estos puntos. Como dije, el comienzo, el primer punto es que la perseverancia produce un carácter en nosotros. Mira lo que el apóstol nos dice en Romanos capítulo 5, versos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia. Esta era la otra palabra que les dije a usted al comienzo, que en algunas escrituras, en algunas traducciones se reemplaza como perseverancia. Perseverancia y paciencia son sinónimos. Así que él dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nota que el apóstol aquí describe cuál es el objetivo de la paciencia o de la perseverancia. La perseverancia produce un carácter aprobado, un carácter definido. ¿Cuál es el carácter que la perseverancia produce en nosotros? Es el carácter de Cristo, es el carácter de Jesús. Cuando yo desarrollo perseverancia, esta perseverancia produce en mí el carácter de Cristo. Mientras nosotros más desarrollemos una actitud de perseverancia, esto va a estar afectando nuestra conducta
y nuestra reacción a las aflicciones que podamos tener, a las circunstancias de la vida que nosotros estemos cruzando. Es en medio del desarrollo de mi perseverancia que Dios va a estar formando el carácter de Cristo. Nota, lo voy a decir de una forma opuesta, lo mismo pero opuesto. El carácter de Cristo en la vida del creyente se ve reflejado en la actitud de perseverancia que este creyente demuestre en su conducta diaria. La perseverancia produce en mí, forma en mí el carácter de Jesús. Jesús fue perseverante. Y yo, cuando produzco en mí una actitud de perseverancia, de consistencia, Cristo se ve reflejado en mí. Porque es innato, es un resultado dado, que cuando yo desarrollo en mí una actitud de perseverancia en las cosas de Dios, el carácter de Cristo se va formando en mí. Segundo, la perseverancia tiene como propósito alcanzar la meta. ¿Y a qué me refiero aquí? Es alcanzar el plan de Dios para nuestra vida. Así que la formación del carácter es el propósito de perseverar en primer lugar. En segundo lugar, el segundo propósito o la segunda sugerencia del propósito de la perseverancia, de una actitud de perseverancia en la vida del creyente, se ve reflejado en esta frase que yo llamo alcanzar la meta. Y esto es, vuelvo y repito, es la analogía que el apóstol estaba utilizando en Filipenses capítulo 3, cuando él estaba utilizando la comparación del creyente como un atleta que está corriendo la carrera y está continuamente hacia adelante hasta alcanzar la meta. El alcanzar la meta es una ilustración, es una forma de decir que yo persevero hasta que se produzca en mí el propósito de Dios. La meta del creyente es alcanzar el propósito de Dios para su vida. Cuando el apóstol está utilizando esta imagen del corredor que está siguiendo hasta la meta, nosotros como creyentes no estamos compitiendo para alcanzar la meta más rápido que otro competidor. La idea es del creyente correr la carrera hasta que alcance la meta. Nuestro objetivo, el objetivo de perseverar, es desarrollar una actitud que nos ayude a alcanzar la meta de Dios, la meta, el propósito de Dios para nuestra vida. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un objetivo, Dios tiene unas expectativas, pero yo no voy a alcanzar ese propósito y esas expectativas que Dios tiene de mí si yo no desarrollo una actitud de perseverancia. Mientras nosotros desarrollamos perseverancia y Dios quiere ayudarnos a desarrollar esta actitud de perseverancia, es así como nosotros logramos alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. En tercer lugar, ¿cuál es el otro propósito de la actitud de perseverancia, de perseverar? Es llenarnos de gozo. Y esto parece un poquito irracional. Esta idea que viene del apóstol Pedro es una idea un poco irracional, porque el apóstol Pedro nos va a hablar, voy a leer este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, es un pasaje un poquito, antes de leerlo quiero explicarlo, porque es una idea un poquito contraria, parece una idea que no hace sentido, porque él va a estar hablando de las aflicciones, va a estar hablando él va a estar hablando de la hoguera. Él habla de aflicciones y de momentos difíciles como si fueran hogueras
que se prenden alrededor nuestro. Pero él dice, esto va a producir gozo. Vamos a ver lo que él está diciendo en 1 Pedro capítulo 4, versos de 12 al 13. Él dice, amados, no os sorprendéis de la hoguera que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os aconteciese alguna cosa extraña, sino gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esta es la idea del apóstol. Mientras nosotros nos mantenemos perseverando en el Señor, aunque la perseverancia sea yo ir o pasar por pruebas y aflicciones, aunque pase yo aflicciones y yo pueda perseverar en medio de las aflicciones, eso producirá en mí un gozo sublime. Eso producirá en mí un gozo del Señor. Por eso es que estoy sugiriendo que el fruto o el producto de una actitud de perseverancia es llenarnos de gozo, porque nosotros sabemos el fin, nosotros entendemos el propósito de la perseverancia, que es la formación nuestra, que es producir en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nuestro gozo se basa en que nosotros sabemos que la perseverancia, el mantenernos fiel, constante, continuo en el proceso de Dios, va a producir en nosotros un gozo sublime, porque el fin es el ser semejante a Él, el padecer como Él padeció, el experimentar la vida que Él tiene para nosotros preparada. De esa manera me gozo aunque pase por sufrimientos y aunque pase por padecimientos. Me gozo. Nuestro gozo se ve completo a la medida en que nosotros perseveremos en las cosas de Dios y en nuestra perseverancia en las cosas de Dios. Eso producirá gozo en nuestras vidas. En tercer lugar, o tercera pregunta y última pregunta, es cómo entonces nosotros podemos desarrollar perseverancia. ¿Cómo aprendemos a perseverar? Si la perseverancia tiene un producto, un propósito bueno, un propósito de formación, un propósito de alcanzar el plan de Dios, un propósito de llenarme del gozo del Dios, ¿cómo yo entonces puedo desarrollar esta actitud de perseverancia? Como acabé de explicar utilizando el apóstol Pablo, la primera forma en la cual nosotros crecemos, desarrollamos una actitud de perseverancia es pasando por tribulaciones. Esto posiblemente no sea del deleite nuestro. Como leí al comienzo en Romanos capítulo 5, el apóstol decía ya, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Esta paciencia es otra manera de decir perseverancia. Amado, esta es la imagen, este es el mensaje que la Escritura nos comparte. La Escritura no nos comparte el mensaje de que el creyente para crecer tiene que sufrir. No necesariamente eso. En la vida nosotros vamos a sufrir. Seamos creyentes o no. Seamos incrédulos o seamos creyentes. La vida está llena de sufrimientos. Todo ser humano en su experiencia humana en algún momento dado va a sufrir. Sufrimiento es parte de la vida. Pero el creyente al sufrir, sufre con un propósito. Dios utiliza el sufrimiento experimentado en esta vida
con un propósito divino. Es por eso que el apóstol, la Escritura, nos dice a nosotros en Romanos 8, que todo ocurre para bien para aquellos que han sido llamados conforme a su voluntad. Si nosotros caminamos con Cristo y perseveramos con Cristo, aún los sufrimientos, aún las tribulaciones producen un buen fruto. No es la idea de que si yo me alejo de Dios no voy a sufrir. No. Como dije, el sufrimiento es parte de la experiencia humana, es parte de la vida. Nosotros vamos a sufrir porque es parte de la vida. Pero si yo sufro en Cristo, si yo persevero en Cristo, en medio del sufrimiento, las tribulaciones y los padecimientos serán utilizados por Dios para producir un buen fruto en mí. Así como entonces yo puedo crecer o desarrollar perseverancia, es caminando a través de los sufrimientos, a través de los padecimientos, caminando con Cristo, dejando que Dios utilice estos sufrimientos de la vida con el fin de producir en mí la actitud y el carácter de Cristo, que es uno de perseverancia. Es por eso precisamente que la segunda forma en la cual nosotros crecemos o desarrollamos perseverancia es siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo de perseverancia. Mira lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 en esta ocasión, en los versos 20 al 25. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló ningún engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Mira lo que el apóstol aquí está sugiriéndonos a nosotros. Es que nosotros cuando padecemos y somos fieles, estamos llevando en nosotros el ejemplo de Cristo, el cual también padeció y le fue fiel a la voluntad de Dios. Jesús perseveró, manteniéndose en el plan del Padre para que la voluntad del Padre se cumpliese en Él y así darnos a ti y a mí el ejemplo de perseverancia, de mantenerse fiel en obediencia a la voluntad del Padre, para que tú y yo de igual manera sigamos su ejemplo de perseverar en las cosas de Dios, igual que Él lo hizo. Como yo, como tú, creces, como nosotros crecemos en nuestra perseverancia, como nosotros desarrollamos perseverancia siguiendo el ejemplo de Jesús. En tercer lugar, teniendo la perspectiva del reino, no tan solo pasando tribulaciones con Cristo, no tan solo siguiendo el ejemplo de Cristo, sino también teniendo la perspectiva de Cristo, teniendo la perspectiva del reino. Mira lo que el apóstol escribió para nosotros en Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es la perspectiva lo que el apóstol aquí está hablando. Lo que la Escritura aquí nos exhorta es que mantengamos la mira en las cosas de arriba. Nuestra perspectiva debe ser siempre, debe ser buscando la perspectiva del reino de Dios. Mientras nosotros podamos ver las cosas que nos suceden a nuestro alrededor desde la perspectiva de Dios, en otras palabras, viendo el propósito de Dios, viendo cómo Dios puede utilizar nuestras circunstancias, aún y especialmente las más difíciles, nuestra perspectiva cambia y nuestra perspectiva nos ayuda a desarrollar perseverancia. Porque yo veo mi vida y mis circunstancias a través del lente de Cristo. La perspectiva del reino me ayuda a desarrollar una actitud de perseverancia. Si en algún momento nosotros lucháramos, se nos hiciera difícil perseverar, mi recomendación es alíñate al reino de Dios. Alinea tu mirada, alinea tus prioridades, mira tu vida y tus circunstancias desde la perspectiva del reino. Mira el propósito de Dios, mira la presencia de Cristo, mira el ejemplo de Jesús. Y continuemos hacia adelante, hacia la meta, sin parar, confiando en el propósito de Cristo, creyéndole a sus promesas, asimilando y siguiendo el ejemplo que nos dijo, para que entonces nosotros logremos desarrollar la actitud de aquel que nos llamó, una actitud de sometimiento, de rendición, de continuidad, de persistencia, de perseverancia al plan de Dios. Y a la medida que lo hagamos, a la medida que crezcamos, a la medida que desarrollemos esa actitud de perseverancia, mayor será el fruto, mayor será el gozo y mayor será nuestra fe, sabiendo que aquel que ha comenzado su buena obra en nosotros, la perfeccionará, la terminará en ti y en mí. Perseverancia cuesta energía. Perseverancia cuesta tiempo. Perseverancia cuesta esfuerzo. Pero mientras nosotros mayor desarrollemos esta actitud de perseverancia, estaremos imitando a Cristo el Señor. Su carácter se estará formando en nosotros y su propósito será alcanzado en ti y en mí. Dios no nos ha llamado a correr una carrera que nosotros no logremos terminar. Dios no ha comenzado un plan en nuestra vida que Él no logre alcanzarlo. Dios no ha comenzado un proceso en nosotros que Él va a detener a mitad del proceso. No. Su plan es perfecto, su propósito es bueno, el proceso Él lo garantiza, pero nos toma, nos cuesta, nos demanda perseverancia. Dios desea desarrollar en ti y en mí perseverancia para que no abandonemos, para que no nos detengamos, para que no nos rindamos, para que no tengamos reserva, sino que persistamos, sino que persigamos, sino que continuemos sin detenernos, busquemos
cumplir el plan de Dios. Sin perseverancia no lo alcanzamos, pero lo alcanzaremos mientras continuemos adelante poniendo nuestra mira en Él, confiando en Él y sabiendo que Él todo lo produce y todo lo utiliza con un buen propósito. Déjame orar por ti. Padre eterno y Dios bueno, te doy gracias porque tu plan para cada una de nuestras vidas es un plan bueno. Tú estás desarrollando este hombre interior, esta persona, este nuevo ser en nosotros. Y yo sé que este proceso a veces a nosotros se nos parece lento. Quisiéramos ser más como tú, más rápido. Pero a la verdad, Dios, tú no nos llevas deprisa. Tú nos llevas en el ritmo y en la velocidad apropiada, en la que podamos nosotros alcanzar tu buen propósito. Es cierto, Dios, en este proceso a veces desmayamos, a veces nos desanimamos, a veces nos sentimos listos para rendirnos, pero tú nos llamas. Y en esta tarde tú nos llamas a través de tu palabra a perseverar, a entender que tu propósito es bueno y a entender que el proceso es fiel. Tú no te vas a detener, tú no te vas a rendir, tú no nos vas a abandonar. Podemos confiar en ti. Pues entonces así, oh Dios, te pido que nos alientes, te pido que nos estimules y te pido que nos des entendimiento para desarrollar esta perseverancia, la cual es necesaria para no rendirnos, para continuar hasta la meta. Produce en nosotros la actitud que hubo también en Cristo Jesús, nuestro Señor. Inspíranos, aliéntanos, fortalécenos, estimúlanos a seguir hacia adelante. Aquel que está caído, levántalo. Aquel que está desmayado, aliéntalo. Aquel que está a punto de desmayar, fortalécelo para que tome fuerzas, para que recobre ánimo y para que se alinee en su mirada a aquel que lo ha llamado a ser hijo de Dios. Aliéntanos, oh mi buen Dios, te pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. A ti sea la gloria. Amado que me escuchas, escucha esta alabanza, que la hacemos para la gloria de Dios, pero confiamos que también sea utilizada por Él para bendición de tu alma. Recibe y continúa recibiendo bendición del cielo. Dios te bendiga. Bondadoso Padre, vertiste gracia en mí. De la oscuridad me sacaste, me has llenado de paz. Misericordioso me ayuda en la necesidad. Solo puedo cantar. Fiel eres tú, fiel para siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén.
Salvador hermoso, me has traído aquí. De las cenizas me sacaste, has roto toda maldición. Redentor bendito, libertad me has dado hoy. Solo puedo cantar. Fiel eres tú, fiel para siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí y amén. Tus promesas son sí y amén. Fiel eres tú, fiel para siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí y amén. Tus promesas son sí y amén. Descansaré en tus promesas, Dios, yo confiaré en tu fidelidad. Descansaré en tus promesas, Dios, yo confiaré en tu fidelidad. Descansaré en tus promesas, Dios, yo confiaré en tu fidelidad. Descansaré en tus promesas, Dios, yo confiaré en tu fidelidad. Fiel eres tú, fiel para siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí y amén. Tus promesas son sí y amén. Tus promesas